Mi padre me ignoró 21 años mientras adoraba a mi hermano en nuestro negocio familiar, pero cuando encontró los diarios secretos de mi madre, la prueba de ADN reveló que yo era el único hijo real y él quedó destrozado. Tengo 21 años, trabajo en el negocio de Ashebag de mi familia, y honestamente necesito sacar esto de mi sistema, porque lo que pasó en los últimos meses básicamente explotó mi familia en 1000 pedazos, y, la verdad, no sé si me siento bien o mal con mi papel en todo esto. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando era chico y mi hermano Nathan y yo éramos solo dos niños creciendo en una casa que, mirando hacia atrás, nunca fue tan feliz como parecía desde afuera. Nathan es, o era, mi hermano mayor por 2 años. Digo, era porque ahora las cosas están complicadas. Ya llegaré a eso. Crecimos juntos, compartimos cuarto hasta que yo tenía como 12 años, hicimos todas esas cosas que hacen los hermanos, ya sabes, pelearnos por videojuegos y esas cosas. Pero siempre, y cuando digo siempre es siempre, Nathan fue el favorito. Mi papá Gary básicamente vivía para ese chico. Nathan sacaba buenas calificaciones, Gary lo festejaba como si hubiera ganado el Nobel. Yo sacaba las mismas calificaciones, y mi papá apenas me miraba. Nathan jugaba fútbol en la preparatoria. Mi papá no se perdía un solo partido. Gritaba su nombre como loco desde las gradas. Yo también jugaba, en el equipo de atletismo. Y creo que mi papá fue a verme tipo 2 veces en 3 años. Y una de esas veces se fue temprano porque Nathan tenía un partido al mismo tiempo. Mi mamá Victoria era diferente. O sea, nos quería a los dos, supongo, pero era como más distante con todos, si eso tiene sentido. Siempre estaba ocupada con sus cosas, sus amigas, sus salidas, sus clubes de lectura y no sé qué más. A veces me preguntaba por qué tenía hijos. Sí, claramente prefería estar en cualquier otro lado. Pero bueno, era mi mamá y uno no elige esas cosas, ¿verdad? El negocio de HBC lo empezó mi abuelo hace como 40 años, y mi papá básicamente creció trabajando ahí hasta que se lo heredó cuando el abuelo se retiró. El abuelo murió hace 3 años, tenía 78 creo, y siempre fue un tipo medio duro pero justo conmigo, más justo que mi papá al menos. Nathan iba a heredar el negocio eventualmente. Eso estaba claro para todos. Yo era el que iba a trabajar ahí de por vida como empleado, supongo, haciendo las instalaciones y reparaciones mientras Nathan dirigía todo desde la oficina. Así eran las cosas, y yo lo aceptaba porque, la verdad, ¿qué otra opción tenía? Las cosas empezaron a ponerse raras hace como 4 meses. Llegué a casa del trabajo un martes. Recuerdo que era martes porque siempre paramos en el mismo restaurante mexicano los martes para la promoción de tacos, y la casa estaba como cargada de una energía extraña. Mi mamá estaba en su cuarto con la puerta cerrada, algo que no era tan raro, pero mi papá estaba en la sala con una caja de cartón vieja en las piernas, leyendo algo que parecía un cuaderno o diario. Tenía una cara que nunca le había visto, como si alguien le hubiera dicho que tenía una enfermedad terminal o algo así. Nathan estaba ahí también, sentado en el sofá con los brazos cruzados, y cuando entré los dos me miraron de una forma que me hizo sentir como si acabara de entrar a una escena de crimen. Mi papá dijo, «Siéntate, Owen, necesitamos hablar de algo». Y yo me senté porque, honestamente, ¿qué más iba a hacer? Resulta que mi papá había estado limpiando el ático, algo que hace como una vez cada década, y encontró una caja de cosas viejas de mi mamá que ella probablemente ni recordaba que existían. Y en esa caja había diarios. Diarios de cuando Nathan era bebé y yo todavía no nacía, y diarios de cuando yo era chico también. Mi papá empezó a leer en voz alta algunos fragmentos, y básicamente mi mamá había tenido una aventura larga, no una noche de copas o un error, sino una relación de años con un tipo que conoció en no sé dónde. Los diarios hablaban de cuánto amaba a este tipo, cómo deseaba estar con él, cómo a veces cuando estaba con mi papá pensaba en el otro. Era asqueroso, la verdad. Escuchar esas cosas sobre tu propia madre. El tipo murió hace como 12 años en un accidente de auto, y aparentemente mi mamá estuvo destrozada por meses, pero obviamente no podía decir por qué. Que Nathan estaba blanco como papel. Yo, probablemente también. Mi papá seguía leyendo fragmentos, y lo que me jodió completamente fue cuando llegó a una parte donde mi mamá escribió algo como, no sé si Nathan es de Gary o de James, ese era el nombre del tipo aparentemente, pero en este punto, ¿qué importa? Ya estamos donde estamos. ¿Puedes creerlo?
Mi mamá literalmente no sabía de quién era su hijo, y simplemente decidió seguir con su vida como si nada. Pero aquí viene lo que realmente cambió todo. Mi papá dijo que mi abuelo, antes de morir, le había confesado algo. Resulta que mi abuelo siempre sospechó que mi mamá le ponía los cuernos. Nunca confió en ella desde el principio, y específicamente le dijo a mi papá que creía que uno de nosotros no era su nieto biológico. Por eso, cuando hizo su testamento y estableció el fideicomiso para el negocio y la herencia, puso una cláusula que decía que solo los nietos biológicos podían heredar. Mi papá pensó que el viejo estaba paranoico, que era solo resentimiento porque nunca le cayó bien mi mamá, pero guardó esa información y nunca la mencionó, hasta ahora. Mi papá nos miró a Nathan y a mí y dijo, vamos a hacernos pruebas de ADN los tres, voy a resolver esto de una vez por todas. Nathan se puso a discutir, diciendo que era una locura, que no importaba el ADN porque él era su hijo de todas formas. Pero yo me quedé callado porque una parte muy oscura de mí, la parte que había crecido siendo ignorado y menospreciado mientras Nathan recibía todo el amor y atención, estaba pensando, ¿y si resulta que yo soy el biológico y él no? ¿Y si todos estos años me trataron como basura y resulta que yo era el único hijo real? Esa noche, mi mamá bajó, finalmente, y hubo una pelea monumental. Mi papá le gritaba cosas que nunca pensé que le escucharía gritar a nadie. Ella lloraba y decía que fue hace tanto tiempo, que no significaba nada ahora, que James estaba muerto y era historia antigua. Pero mi papá le gritó que no era historia antigua si uno de sus hijos no era su hijo, y eso era justo. Terminaron durmiendo en cuartos separados, y al día siguiente fuimos los tres a un laboratorio a hacernos las pruebas. Las 2 semanas que tardaron los resultados fueron las más raras de mi vida. Nathan casi no me hablaba. Mi papá estaba como en modo automático, haciendo su rutina diaria, pero obviamente destrozado por dentro, y mi mamá se la pasaba encerrada en su cuarto o saliendo a la casa de su hermana. Yo seguía trabajando en el negocio, instalando sistemas de aire acondicionado y calefacción, y todo el tiempo pensaba en los dos escenarios posibles. Escenario 1. Nathan es el hijo biológico y yo no, lo cual significaba que mi papá tendría razón en haberme tratado diferente todos estos años, porque de alguna forma su instinto le decía que yo no era realmente suyo. Escenario 2. Yo soy el hijo biológico, y Nathan no, lo cual significaba que me habían tratado como mierda toda mi vida por nada, y el hijo del tipo ese con el que mi mamá tuvo la aventura era el que recibió todo el amor. Los resultados llegaron un viernes. Mi papá nos reunió en la sala otra vez. Tenía el sobre en la mano, y lo abrió con esas manos que le temblaban un poco. Leyó en silencio primero, y vi cómo su cara pasaba por como 5 emociones diferentes en 10 segundos. Luego nos miró y dijo, Owen es mi hijo biológico. Nathan no lo es. El silencio que siguió fue probablemente el momento más incómodo de mi vida. Nathan se quedó ahí sentado procesando. Yo no sabía si sentirme aliviado o culpable o qué, y mi papá solo miraba el papel como si no pudiera creer lo que decía, aunque lo había leído 3 veces ya. Nathan. Eventualmente se levantó y se fue a su cuarto, y escuché cómo azotaba la puerta. Mi papá me miró, y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que podría haber sido respeto. O tal vez, solo shock, no sé. Pasaron como 2 días donde todos evitábamos hablar del tema directamente. Pero era lo único en lo que todos pensábamos, obviamente. Mi papá trataba de actuar normal conmigo, pero era raro, como si no supiera cómo tratarme ahora. Nathan me evitaba completamente. Se quedaba en su cuarto o salía con amigos. Mi mamá intentó hablar conmigo una vez, diciendo algo sobre que ambos éramos sus hijos sin importar qué, pero yo le dije que no quería hablar con ella y se fue llorando, lo cual me hizo sentir mal, pero también no tanto, porque, o sea, ella había causado todo este desastre. Entonces, llegó el momento que, no voy a mentir, había estado esperando en el fondo de mi mente. Era domingo en la mañana. Mi papá y Nathan estaban en la cocina hablando en voz baja y decidí bajar y confrontar la situación. Me serví café y me senté en la mesa con ellos, y le dije a mi papá directamente, entonces, ¿qué va a pasar con Nathan? Mi papá me miró confundido y yo continué. Digo, si yo hubiera sido el que no era tu hijo biológico, me habrías corrido de la casa, ¿verdad? Ya no sería parte de la familia. No heredaría nada. Básicamente dejarías de considerarme tu hijo. Entonces, ¿por qué Nathan todavía está aquí? Nathan explotó. Empezó a gritarme que cómo podía ser tan hijo de puta,
que él creció siendo mi hermano, y eso no cambiaba solo porque un estúpido papel dijera algo. Pero yo me mantuve firme, mirando a mi papá, y le dije, responde la pregunta. Si yo fuera Nathan ahorita, ya me habrías corrido. Tú mismo lo dijiste hace años cuando me corriste de la casa por 3 días cuando reprobé un examen. Dijiste que no tolerabas perdedores en tu familia. Bueno, resulta que Nathan ni siquiera es de tu familia, así que aplica las mismas reglas. Mi papá se veía destrozado, pero yo podía ver en su cara que sabía que tenía razón. Si las posiciones estuvieran invertidas, yo estaría en la calle sin pensarlo 2 veces. Le había pasado prácticamente toda mi vida viendo cómo trataba a Nathan como oro, y a mí como basura, y ahora que la verdad había salido, no iba a dejar que siguiera con el doble estándar. Le dije a mi papá, o lo corres de la casa o me voy yo, y esta vez para siempre. Escoge. Nathan seguía gritando, llamándome monstruo y vengativo, y no sé cuántas cosas más, pero mi papá eventualmente levantó la mano para callarlo y le dijo, Nathan, necesito que empaques tus cosas. Lo dijo en voz baja, casi como si le doliera físicamente decir las palabras, pero las dijo. Nathan no podía creerlo, yo tampoco podía creer que realmente lo hubiera hecho, pero ahí estaba. Nathan miró a mi papá como esperando que se retractara. Luego me miró a mí con un odio que honestamente me dio un poco de miedo, y se fue a su cuarto a empacar. Se fue esa misma tarde. Mi papá lo ayudó a meter sus cosas en su auto, un Honda Accord 2019, que por supuesto, mi papá le había comprado a Nathan cuando cumplió 18, mientras que a mí me tocó comprarme mi propia camioneta usada cuando cumplí la misma edad. Hubo un momento incómodo en la entrada donde mi papá y Nathan se quedaron mirándose, y creo que mi papá quería abrazarlo pero no lo hizo. Nathan me lanzó una última mirada de odio puro y se fue. Se fue a vivir con un amigo de la universidad, después me enteré. Pensé que eso sería el final del drama, pero oh no, apenas estaba empezando. Como una semana después, Nathan me llamó. Yo casi no contesto porque honestamente no quería hablar con él, pero algo me hizo contestar. Su voz sonaba rara, como forzadamente calmada, y me dijo que necesitábamos hablar. Le dije que no teníamos nada de qué hablar, y él dijo, ah, ¿no? ¿Ni siquiera sobre las otras aventuras de mamá? Se me heló la sangre. Le pregunté de qué estaba hablando, y él me dijo que había regresado a la casa cuando todos salimos, se metió al ático, y encontró más diarios que mi papá no había revisado todavía. Resulta que el tipo James no fue la única aventura de mi mamá. Hubo otros, varios otros a lo largo de los años. Nathan me dijo que si yo no convencía a mi papá de dejarlo regresar a la casa, él le iba a contar todo a mi papá y destruir completamente el matrimonio. Era básicamente un intento de chantaje, y yo le dije que hiciera lo que quisiera, que de todas formas el matrimonio ya estaba destruido, pero que no había forma de que regresara. Nathan debe haber pensado que yo estaba fanfarroneando, porque 2 días después mi papá llegó a casa del trabajo, hecho una furia. Nathan había ido a la oficina del negocio y le había contado todo sobre los otros hombres, nombres, fechas, lugares. Mi papá confrontó a mi mamá esa misma noche, y fue horrible. Yo estaba en mi cuarto, pero podía escuchar los gritos. Mi mamá no podía negarlo porque Nathan aparentemente le había dado copias de páginas de los diarios a mi papá. Entonces, no había forma de mentir. Escuché a mi mamá suplicar, diciendo que fueron errores, que ella tenía problemas, que necesitaba ayuda en ese momento de su vida, todo tipo de excusas. Mi papá le gritó que habían estado casados 25 años y que básicamente había vivido una mentira todo ese tiempo. Le preguntó si alguna vez lo había amado realmente, o si solo se había quedado con él por seguridad económica, y mi mamá no respondió, lo cual creo que fue respuesta suficiente. Al día siguiente mi papá fue con un abogado y empezó los trámites de divorcio. Mi mamá empacó sus cosas durante esa semana, llorando todo el tiempo, tratando de hablar conmigo, pero yo realmente no quería escucharla. No sentía lástima por ella, la verdad. Había destruido nuestra familia con sus mentiras y aventuras. Había hecho que mi papá favoreciera al hijo que ni siquiera era suyo mientras me trataba a mí, su hijo real, como segunda opción. No podía perdonar eso. Mi mamá se fue a vivir con su hermana, mi tía Rachel, que vive como a 45 minutos de aquí. La casa quedó solo mi papá y yo, y fue raro al principio. Mi papá estaba obviamente destrozado, adelgazó como 15 libras en un mes, dormía poco, a veces lo escuchaba despierto a las 3 de la mañana viendo televisión. El negocio seguía funcionando, pero él estaba como en automático,
haciendo lo mínimo necesario. Pensé que finalmente las cosas se calmarían, pero hace como 3 semanas Nathan me volvió a llamar. Esta vez sonaba diferente, como desesperado o algo así. Me dijo que había estado pensando mucho sobre todo, que se dio cuenta de que mamá y papá se amaban realmente debajo de todo este desastre, y que si trabajábamos juntos, podríamos hacer que se reconciliaran. Honestamente pensé que estaba bromeando al principio, pero hablaba en serio. Me explicó este plan delirante donde yo convencería a papá de darle otra oportunidad a mamá, y él convencería a mamá de disculparse genuinamente, y todos podríamos ser una familia otra vez. Le dije que estaba completamente loco, que papá literalmente estaba en proceso de divorcio, que no había forma de que eso pasara. Nathan se puso defensivo y dijo que yo solo quería que la familia estuviera destruida porque siempre había sido amargado, que esto era mi venganza por años de sentirme inferior. Y tal vez tenía un poco de razón, no sé. Pero igual le dije que no iba a ayudarlo con su fantasía de reunir a nuestros padres. Él colgó enojado, y no he sabido de él desde entonces. Lo que pasó después fue tal vez lo más raro de todo. Como hace 2 semanas, mi papá llegó a casa temprano del trabajo, me encontró en la sala viendo televisión y se sentó a mi lado. Se quedó callado un rato, lo cual ya no era tan raro porque últimamente no hablábamos mucho, pero luego dijo, Owen, necesito decirte algo. Yo apagué la tele y lo miré, y él empezó a hablar de cómo había sido un mal padre conmigo. No dijo solo, no fui perfecto, o algo genérico. Dijo específicamente que había favorecido a Nathan injustamente, que me había tratado como si fuera menos, que me había fallado durante 21 años. Me pidió perdón, y no de una forma casual sino realmente, con lágrimas en los ojos y todo. Dijo que no tenía excusa, que había proyectado algo en Nathan que no sé qué era exactamente, tal vez porque era el primogénito, o porque le recordaba a él mismo cuando era joven, no sé, pero que yo había sido su hijo biológico todo el tiempo y me había tratado como un extraño en mi propia casa. Me dijo que entendería si no podía perdonarlo, pero que quería intentar empezar de nuevo, conocerme realmente como su hijo. No voy a mentir. Fue intenso. Una parte de mí quería decirle que se fuera al diablo, que no podía simplemente pedir perdón y esperar que 21 años de sentirme como basura desaparecieran. Pero otra parte de mí, la parte que siempre quiso la aprobación de mi papá, aunque nunca la admitiera, se ablandó un poco. No le dije que lo perdonaba porque honestamente, no sé si lo hago todavía, pero le dije que podíamos intentar arreglar las cosas, tomar las cosas día a día. Desde entonces las cosas han sido diferentes entre nosotros. Mi papá me pregunta cómo estuvo mi día. Realmente escucha cuando le cuento sobre el trabajo. Me invitó a un partido de béisbol la semana pasada, que fue medio incómodo pero también medio agradable. Es raro tener su atención después de tantos años de no tenerla. A veces me siento culpable, como si hubiera destruido a Nathan para tomar su lugar, pero luego recuerdo que yo no pedí nada de esto. No pedí que mi mamá tuviera aventuras, no pedí que mi papá me tratara diferente toda mi vida. Solo pedí que se aplicaran las mismas reglas para todos. El divorcio se finalizó. Hace como una semana. Mi papá ahora es oficialmente soltero. Después de 25 años de matrimonio, mi mamá sigue viviendo con mi tía, Nathan sigue con su amigo, y últimamente ha estado publicando cosas raras en redes sociales sobre familia y perdón que claramente son indirectas. El negocio ahora es oficialmente mío para heredar eventualmente, según el fideicomiso del abuelo, ya que soy el único nieto biológico. Es irónico, ¿no? Toda mi vida siendo el olvidado, y resulta que siempre fui el legítimo heredero. No sé si hice lo correcto demandando que corrieran a Nathan. A veces pienso que fui muy duro, que debía haber sido el más grande y dejar que se quedara a pesar de todo. Pero luego recuerdo todas las veces que mi papá me hizo sentir invisible, todas las veces que Nathan recibió cosas que a mí me negaron, todas las navidades donde sus regalos eran mejores, todas las veces que mi papá fue a sus eventos deportivos, pero no a los míos, todas las veces que me dijeron que necesitaba ser más como Nathan, y entonces no me siento tan mal. Mi mamá ha intentado contactarme un par de veces. Me envía mensajes de texto diciéndome que quiere explicarse, que las cosas no son blanco y negro, que ella también era infeliz en su matrimonio, pero honestamente no me interesa escucharla. Tal vez algún día, no sé, pero ahora mismo no puedo verla sin pensar en todo el daño que causó, no solo a mí sino a todos. Lo más loco es que a veces extraño cómo era antes.
cuando éramos una familia disfuncional, pero al menos éramos una familia, ya sabes. Nathan y yo jugábamos videojuegos juntos, aunque él siempre ganara. Mi mamá cocinaba cenas los domingos, aunque estuviera mentalmente en otro lado. Mi papá trabajaba todo el día, pero al menos venía a casa. Ahora la casa está medio vacía. Es solo mi papá y yo, y hay toda esta tensión rara donde los dos estamos tratando de figurar cómo ser padre e hijo realmente después de todos estos años. El otro día, encontré una foto vieja de cuando Nathan y yo éramos chicos. Debíamos tener como 8 y 10 años. Estábamos en Disneyland, creo, los dos con orejas de Mickey, sonriendo como si fuéramos los mejores amigos del mundo. Me quedé mirando esa foto un buen rato y me pregunté en qué momento exacto todo se jodió. ¿Fue cuando mi mamá empezó su primera aventura? ¿Fue cuando mi papá decidió que Nathan era mejor que yo? ¿Fue cuando mi abuelo sospechó la verdad pero nunca dijo nada directamente? No lo sé. Lo que sí sé es que ahora mi familia está destrozada. Mi hermano, o ex hermano, o lo que sea Nathan ahora, me odia. Mi mamá está viviendo con mi tía en básicamente exilio familiar. Mi papá está tratando de reconstruir una relación conmigo que nunca existió realmente, y yo estoy aquí con 21 años intentando procesar todo esto mientras trabajo, instalando aires acondicionados como si nada hubiera pasado. La gente en el trabajo sabe que algo pasó, porque mi papá y yo éramos conocidos por no llevarnos bien, y ahora de repente estamos trabajando juntos más amigablemente. Y Nathan, que antes venía a la oficina seguido, ya no aparece por ahí. Pero nadie pregunta directamente porque, o sea, tampoco es que sea su problema. A veces me pregunto qué habría pasado si mi papá nunca hubiera encontrado esos diarios. Seguiríamos siendo una familia falsa, pero al menos seguiríamos siendo una familia. Nathan seguiría siendo el favorito, yo seguiría siendo el olvidado, mi mamá seguiría guardando sus secretos, mi papá seguiría sin saber que había criado al hijo de otro hombre como si fuera suyo. ¿Hubiera sido mejor? Honestamente no lo sé. Ignorancia es felicidad, dicen, pero también es una mentira, y yo ya tuve suficientes mentiras para toda una vida. Lo único que me mantiene algo cuerdo es saber que, al menos ahora, todo está sobre la mesa. No hay más secretos, no hay más favoritismos basados en mentiras, no hay más pretender que somos una familia feliz, cuando claramente nunca lo fuimos. Es doloroso y complicado, y probablemente voy a necesitar terapia en algún momento para procesar todo esto, pero al menos es real. Ayer mi papá me preguntó si algún día podría perdonar a mi mamá, y le dije honestamente que no lo sabía. Me preguntó si algún día podría perdonar a Nathan por intentar chantajearme, y también le dije que no lo sabía. Luego me preguntó si podía perdonarlo a él, y le dije lo mismo. Tal vez algún día. Pero ahora mismo todo es muy reciente, muy crudo, muy complicado. Por ahora solo estoy tomando las cosas día a día, aprendiendo a tener una relación con mi papá, trabajando en el negocio que aparentemente algún día será mío, y tratando de no pensar demasiado en cómo una caja vieja de diarios en el ático destruyó completamente todo lo que conocía. Es raro cómo tu vida entera puede cambiar por algo tan simple como palabras escritas hace décadas por alguien que nunca pensó que alguien las leería. Pero así son las cosas, supongo. A veces la verdad te libera, y a veces solo te muestra cuánto tiempo has estado viviendo una mentira.